Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Estamos por comenzar el programa de esta tarde del Morral de Macario, esta tardecita del 3 de octubre de 2018. Ya está por aquí para acompañarme en este programa Miguel Pérez Pompa y nuestro buen amigo Benjamín, que ya está preparando el tema interesantísimo que nos tiene el día de hoy. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Benja. Buenas tardes, Macario. A todos. Saludamos a aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y a todos los que se integren a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo por la página de Radio AMLO en vivo y en video. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el Morral de Macario. Bueno, pues ayer se dio el aniversario número 50 de aquel acontecimiento del 2 de octubre de 1968, previo a la inauguración de las Olimpiadas que se dieron en nuestro país, con un acto que hasta la fecha sigue sin esclarecerse y sigue siendo vergonzoso para nuestro país. De esto nos va a hablar nuestro buen amigo Benjamín. Buenas tardes, Benja, adelante. ¿Qué tal, Macario? A todo el auditorio, pues un saludo. Ya estamos reintegrándonos de nuevo, Macario. Pues sí, efectivamente, ayer se cumplieron 50 años del desagradable suceso que marcó la historia política y la historia social del México contemporáneo. En los últimos 50 años es imposible hablar de la historia de México y de la historia política sin mencionar aquel verano del 68, donde a la par de diversas partes del mundo se encabezaron movilizaciones estudiantiles, populares, obreras, ¿no?, en nuestro país. Cabe mencionar que siempre se toma como precursor de este tipo de movilizaciones al Mayo francés. Se le denomina el Mayo francés porque en el mes de mayo en Francia, concretamente en la ciudad de París, se dio un movimiento de masas muy álgido donde se plantearon ciertas tácticas y ciertas estrategias por parte del movimiento estudiantil, aliándose con el movimiento obrero y con el movimiento popular en Francia, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en México y en grandes ciudades de América Latina, en Francia la represión no fue tan brutal y al final terminó dicha movilización, dicho mayo terminó en una atomización de todo el movimiento popular que se había construido por parte de agentes de la Interpol y de la policía secreta francesa. Digo, es de señalar que no ocurrió de tal magnitud una represión como la que ocurrió en México y en varias partes de América Latina. Hablar del 68, concretamente de ese verano, porque siempre hablamos del 2 de octubre, pero se nos olvida todo lo que pasó previo al 2 de octubre, es hablar del Cordobazo en Argentina, por citar un ejemplo, ¿no? Y todas las movilizaciones, repito, estudiantiles y populares que se dieron en gran parte de América Latina y del tercer mundo. Algunas se concretaron en revoluciones sociales, algunas triunfantes, algunas otras no. Podemos citar el caso del Congo, el caso de Argelia, podemos citar el caso de Vietnam, por ejemplo, de Corea del Norte, de Cuba, en América Latina. Y por otro lado podemos citar las movilizaciones que de cierta manera fueron socavadas por los gobiernos en turno y también por la intervención de la CIA y de agentes de los Estados Unidos. Lo curioso, repito, es que siempre se habla del 2 de octubre y es una fecha que se tiene que señalar, pero se pierde toda esta parte que está detrás, todo lo que pasó previo al 2 de octubre, que es algo que considero tenemos que señalar y tenemos que rescatar. El 23 de julio de 1968 hay un partido, un clásico estudiantil de fútbol americano, una especie de Guadalajara contra América, que está reciente, que acaba de pasar, pero a nivel universitario,
en México y propiamente en la Ciudad de México. Tenemos el caso de los estudiantes del Politécnico y de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México es creada por Justo Sierra previo a que la Revolución Mexicana se atomice, y el Instituto Politécnico Nacional es creado por Lázaro Cárdenas de Murillo. Hay una rivalidad porque ambas universidades son las universidades, los centros educativos universitarios con preparatorias y en ese momento también secundarias más grandes del país y más influyentes. Por un lado, los estudios técnicos que el Politécnico va a ofertar a los hijos de obreros y de clase medieros mexicanos, y por otro lado la Universidad Nacional Autónoma de México. En este partido de fútbol americano, que podría denominarse más bien tochito según la prensa de la época, lo que llega a suceder es una riña entre estudiantes. Ese 23 de julio la riña se sale de control, se involucran grupos porriles de la universidad, y esto va a traer consigo la intervención de la policía, propiamente el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. El Cuerpo de Granaderos se va a distinguir en esta época y hasta la actualidad, pero precisamente en esta época, por la brutalidad con la que va a reprimir, por la brutalidad con la que va a actuar no solamente contra estudiantes, sino contra cualquier manifestación o contra cualquier tipo de amotinamiento que haya en la ciudad. Podemos citar la huelga de inquilinos, que narra perfectamente Taibo en uno de sus libros, donde también sufren este tipo de represión. No olvidemos que hay un reflujo de la Revolución Mexicana que se viene consumando al no cumplirse las demandas. Si ahora estamos a 50 años del 68 y casi a 100, o sea 100 y pasaditos de la revolución, del inicio de la Revolución Mexicana, en esa época todavía está fresco en el imaginario de los ciudadanos mexicanos el hecho de armas que constituyó la Revolución Mexicana. Estamos hablando cerca de 40 años, no, 30 años más o menos después, 40 años, de que se consumara la Revolución Mexicana con Venustiano Carranza promulgando la Constitución y sentando las bases del Estado mestizo que va a caracterizar la Revolución Mexicana. Y bueno, hay una serie de eventos que van ocasionando un reflujo que va a terminar por estallar en el verano del 68. Repito, lo que era un partido de fútbol americano, un tochito cualquiera, se te va a terminar convirtiendo en una gresca donde el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México va a arremeter contra todos los participantes, porros y no porros, algunos estudiantes, algunos pandilleros, que se van a encontrar resguardo en las instalaciones de la universidad y del Politécnico. Lo curioso es que los granaderos van a entrar a repartir caña y no les va a importar, ¿sí? Hay en los archivos de la época y la prensa también, que ahora ha sido una gran fuente, tomando en cuenta que hay archivos que no se declasifican todavía del verano del 68 en México. La prensa va a jugar un papel importante, donde podemos incluso leer testimonios de profesores y profesoras que narran al siguiente día los hechos, cómo al ingresar la policía a las instalaciones universitarias, ellos van a pedirles que cesen la represión y que ellos se encarguen de los chicos que son menores de edad. El Cuerpo de Granaderos va a responder con brutalidad contra los profesores e incluso lesionando en una pierna a una profesora, lo que va a enardecer a los chicos, y al final, lejos de ser enemigos, se van a unir para pelear contra la policía. Esto va a dejar un saldo de detenidos que van a ser procesados, siendo que son menores de edad, en las delegaciones de la Ciudad de México. Esto va a complementarse con una movilización que, aparte de las movilizaciones de una comadora, había que pedir permiso al gobierno para que no hubiera ningún problema y se pudieran realizar, y llegar al Zócalo era impensado, era la zona prohibida para los estudiantes. Y hay gente que pide eso ahora, ¿no? De nuevo, que se vuelva a pedir permiso, y pasó eso, ¿no? Imagínate. Entonces, para el 26 de julio hay una movilización convocada por grupos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana. Si el 23 de julio, 3 días antes, sucede esta represión por parte del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, va a complementarse con el llamado a la movilización el día 26 de julio. Esto va a complementarse, y el día 26 de julio vamos a tener una gran
convocatoria por parte de gente del sindicato de ferrocarrileros, que recordemos, como les decía, hay una serie de eventos que van ocasionando una especie de reflujo y que van a determinar el verano del 68 en México. Entonces hay una gran respuesta del sindicato de ferrocarrileros, pues Demetrio Vallejo sigue estando preso y se pide su libertad a toda costa después de la huelga del 62 que encabeza junto a los trabajadores ferrocarrileros. El ferrocarril era una paraestatal todavía del Estado, en esta época del Estado mexicano. Va a haber también respuesta de algunos médicos que siguen organizados después del 65, la gran huelga de médicos, y la única que hemos tenido a gran escala, donde se paralizó el Hospital de la Raza y el IMSS a nivel nacional. Pues tenían una serie de demandas, entre ellas no solamente el salario y la descompensación en horas de trabajo que sufrían, sino también la falta de medicamentos. Entonces hay una gran respuesta. Un gran sector de la clase media de México, del populacho mexicano, se va a sumar a la movilización. No solamente van a ser estudiantes, pero va encabezada por estudiantes, y dentro de la marcha las consignas son la libertad a los compañeros que son considerados presos políticos en esa época. El 26 de julio, el Cuerpo de Granaderos, con agentes judiciales de la extinta Policía Judicial, van a reprimir con mayor brutalidad la movilización. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque, repito, casi nunca se habla de este previo al 2 de octubre, pero es muy interesante y muy importante porque tras la brutal represión, el contingente que está sumado en la marcha, que se va a reunir porque salen de dos puntos, los del Poli salen de un lado, los de la UNAM salen de otro, y van a converger en una avenida del DF, van a responder de igual manera, ¿no? Es algo de lo que casi no se habla, pero el pueblo durante ese verano del 68 respondió con valentía, con gallardía, y finalmente terminó por hacer retroceder a la Policía Judicial y al Cuerpo de Granaderos. Después, el 31 de julio, las cosas se van poniendo más radicales. Para el 31 de julio, los estudiantes declaran la huelga general en ambas instituciones y llaman a organismos, a escuelas, a centros de trabajo a también paralizar las actividades hasta que no se esclarezca la libertad de estos chicos y hasta que no se llegue a un cese a la represión, porque consideran que ha sido desmedida. El 31 de julio, el ejército por primera vez va a hacer acto de presencia, y cabe señalar, el ejército entra porque el Cuerpo de Granaderos, la Policía Judicial, no pudo con las movilizaciones, con las barricadas en las calles, con la respuesta popular de batalla, de lucha en las calles, con esa sabiduría popular que tiene la gente, ¿no? Desde agua hirviendo, por ejemplo, hay anécdotas y testimonios en la prensa de esa época donde los estudiantes se refugiaban en vecindades y amas de casa vertían agua hirviendo a los policías que estaban tratando de reventar las puertas, ¿no? Arrojando macetas, ya saben, el uso de la pirotecnia y toda la serie de cosas que ofrecían las calles de la Ciudad de México para la defensa popular. Pues el 31 de julio el ejército hace acto de aparición por orden del secretario de gobierno, Luis Echeverría Álvarez, y el ejército comete la tontería de derribar de un bazucazo la puerta de la Prepa 1 del UNAM, el famoso casco de Santo Tomás, donde derriba una puerta barroca, una joya del barroco del siglo XVIII, de un bazucazo para desalojar a los estudiantes amotinados en la preparatoria. Y ojo que tenemos que señalar que eran chicos entre 15 y 18 años. Claro que los universitarios estaban sumando, pero los que estaban amotinados en ese momento eran chicos de la preparatoria. Esta va a ser una declaratoria de guerra para el movimiento popular del 68 en México, pues al ver tal represión y al ver tal respuesta violenta de parte del ejército, el movimiento comienza a radicalizarse y entonces comienza a tejer alianzas. Para agosto ya el pliego petitorio no solamente pedía ya no la libertad, porque habían sido puestos en libertad los estudiantes de la preparatoria, sino la desaparición de los antecedentes penales, pero sumaban más cosas en el pliego petitorio, como la derogación del artículo de disolución social, que te prohibía hablar en público con un sentido burlón o con
un sentido negativo de funcionarios públicos de alto nivel, en este caso del presidente. Van a pedir la libertad de Demetrio Vallejo y los presos políticos de todos los movimientos anteriores al movimiento popular del 68, y se va a fundar lo que se conoció como el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, que entre otras cosas va a decretar la huelga general, y a esto se van a sumar más universidades del país, más centros educativos, incluyendo la Universidad Michoacana. Como antecedente, repito, dentro de todo este reflujo, el 2 de octubre del 66 en Morelia, en la capital de Michoacán, hay un movimiento estudiantil también que se opone al alza del transporte público. La intervención del ejército va a ser desmedida en el centro de la ciudad, va a ocupar el centro, y los estudiantes que se van a amotinar en el Colegio de San Nicolás, actualmente la preparatoria número 1 de la Universidad Michoacana, van a ser desalojados con lujo de violencia, y va a perder la vida un compañero que hasta la fecha tiene su placa ahí en el... Ajá, no recuerdo el nombre, pero tiene su placa ahí. Everardo Sánchez Oropesa, ¿no? Mira, Everardo Sánchez Oropesa, dice compa. Entonces esto va a ocasionar que universidades como la Michoacana, con un corte popular, humanista, que plantea los albergues estudiantiles como herramientas de lucha social, se sumen a la movilización, pero incluyendo también a universidades privadas, como el Anáhuac o la Ibero. Van a decretar la huelga general convocada por el Consejo Nacional de Huelga, y para agosto van a sumarse las actividades, van a sumarse a las movilizaciones. El sindicato ferrocarrilero va a lanzar su solidaridad y va a participar en algunas movilizaciones. El sindicato de telefonistas, el sindicato de petróleos mexicanos se va a mantener, al igual que la CFE, ya como un sindicato corporativizado por el presidencialismo priista, se va a mantener al margen y va a servir en algunos casos como grupo de choque. La Dirección Federal de Seguridad, la extinta DFS, que va a ser el organismo de inteligencia del gobierno mexicano hasta los 80s, 90s, con la creación del CISEN, va a buscar la manera de infiltrarse, pues temen que este verano del 68 en México se convierta en un foco de guerrilla comunista, como sucedió en Cuba y como sucedió en Vietnam y en varias partes. ¿Por qué van a poner especial atención en esto? Recordemos el contexto internacional, es la Guerra Fría, y entonces, como repito, los movimientos sociales y las guerrillas de liberación están a todo lo que da, están a la orden del día por todo el mundo, y la Unión Soviética va a financiar a varias, y entonces eso va a poner a temblar al Estado mexicano, teniendo como vecino a los Estados Unidos y teniendo una serie de tratados firmados como los de Bucareli, que van a permitirle al gobierno estadounidense tener libre tránsito dentro de todo el país. Se va a radicalizar la situación, el ejército va a ocupar las calles, va a desalojar Ciudad Universitaria en muchas ocasiones, va a perseguir a los estudiantes, y los estudiantes, que van a ser el motor, van a ser el alma de este movimiento, se van a organizar para realizar brigadas de información, mítines express en los mercados, y van a ir sumando actores políticos y actores sociales durante el largo caminar del movimiento estudiantil. Movimiento popular. Hay una fecha que me parece sumamente importante, que también no se rescata, que es el 15 de septiembre. El 15 de septiembre Díaz Ordaz está llamado a dar el grito de independencia a esta tradición popular en México, en el Zócalo. Los estudiantes se van a organizar en la Ciudad de México para pedir que la gente no asista al Zócalo, y ellos van a dar su grito alterno en la Universidad Nacional Autónoma de México, fuera de Rectoría y de la Biblioteca Central, o que el espacio conocido como Las Islas, pues, por la Avenida Insurgentes. Lo curioso es que la prensa, como Excelsior, Universal, van a tratar de minimizar el acto, pero la prensa más crítica como proceso van a demostrarnos cómo el llamado estudiantil surte efecto y cómo la ciudadanía acude en una escala de 1 al 10. 1 fue la asistencia que tuvo Díaz Ordaz en el Zócalo. Vamos a tener un Zócalo totalmente desangelado, y en la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a tener lleno, ¿no?, a reventar. El grito lo encabeza un profesor del UNAM, de la Facultad de Ciencias, que hace 2 días
había sido golpeado y amenazado afuera de su casa por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. El profesor llega en silla de ruedas y él es el encargado de dar el grito. Y a diferencia de hacer memoria, a diferencia del grito habitual, donde se hace remembranza pues, de los héroes de la patria, él va a nombrar a los compañeros que están presos, considerados presos políticos, y al final va a lanzar un Viva México y va a pronunciarse por la verdadera libertad que en este momento no existía. Esto obviamente va a ser un reto para Díaz Ordaz, como aquel de terminar la marcha del silencio en el Zócalo, cosa impensada. Repito, era una zona prohibida para las movilizaciones, no se podía llegar al Zócalo, era considerado retar al presidente de la República, y la marcha del silencio va a terminar ahí, cansados de recibir macana y de recibir balas. El Movimiento Popular del 68 va a integrar en su pliego petitorio el diálogo público, nunca el diálogo de manera privada, sino el diálogo público. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar esgrimir los argumentos que ellos tienen para haber declarado la huelga a nivel nacional en público, porque quieren que la gente escuche el llamado, que escuchen los argumentos, van a solicitar incluso las cadenas abiertas, que en este caso era Televisa la que existía, para que lo transmita, y el gobierno federal va a negarse rotundamente. Esa va a ser una de las demandas. Los citan en un meeting, nunca llegan, reciben llamadas de parte de la Secretaría de Gobernación pidiendo que el diálogo sea con los líderes del movimiento y que sea en un lugar, en una instalación gubernamental. Ellos se van a negar. Y bueno, la marcha del silencio encabezada por Barros Sierra, que después de eso va a dejar de ser rector de la UNAM porque va a renunciar. No le aceptaron la renuncia. No le aceptan la renuncia, pero él de todos modos se hace a un lado, porque él encabezaba las movilizaciones. Esos eran rectores, no como los que tenemos ahora, ¿verdad? Se hacen sus marchas, pero... Claro, hacen sus marchas, pero sus marchas con tinte blanco, pues, ¿no? Sus marchas casi porriles, ¿no? Va a encabezar la marcha y va a terminar en el Zócalo, después de casi 2 horas de trayecto sin hablar, y de ver en las filas de la movilización a amas de casa, albañiles, secretarias, al ver a todo el cúmulo de una masa que representaba al país. Los estudiantes van a bajar, van a quitar la bandera del Zócalo, la bandera de México, y la van a cambiar por una bandera rojinegra. Es donde se va a escuchar por primera vez las consignas de Sara Blancón, Chango Sicón, que le recriminaban a Díaz Ordaz para que saliera a dialogar, sabiendo que él estaba en Palacio Nacional. Las consignas se van a ir agudizando, incluso, la película llamada El Grito, no sé si han tenido chance de verla, si no, búsquenla, que es una reconstrucción periodística del 68, de hecho está en blanco y negro, es una edición de grabaciones de periodistas y de estudiantes que hicieron durante el movimiento. Va a retratar este tipo de consignas. Hay una que a mí me parece fenomenal, que decían, versaba en "Ay Fidel, ¿qué tendrá que los yanquis no pueden con él?". Esto es lo que va a ocasionar que la DFS ponga más atención en el movimiento estudiantil y popular del 68 y que lo denomine como un movimiento estudiantil y popular de corte comunista que busca la inestabilidad en el país, teniendo en puerta el primer gran evento magno deportivo que recibiría México después de la Revolución Mexicana. Esta sería la cara de México al mundo, ¿no? Los Juegos Olímpicos del 68, y que recordemos que fueron inaugurados en el Estadio Olímpico Universitario, donde siguen jugando actualmente los Pumas como locales, ¿no? Entonces, evidentemente esto ponía a temblar al Estado mexicano, y por eso fue que la represión, la infiltración, el espionaje se empezó a recrudecer. Para finales de septiembre el diálogo estaba quebrado, grandes sectores de la ciudadanía mexicana, grandes sectores universitarios se habían sumado y la huelga ya tenía más del mes. El Consejo Nacional de Huelga seguía en lo mismo: mientras no se cumple el pliego petitorio no se levantará la huelga, y las movilizaciones eran constantes en la Ciudad de México. Cabe señalar que en varias partes del país también había movilizaciones que eran réplicas, pero la gran mayoría hacía lo posible por viajar a la Ciudad de México y manifestarse.
hay una marcha conocida como la Marcha de la Paz, que pretende retomar los pasos del cura Hidalgo cuando tomó la Lóndiga de Granaditas, y en Salvatierra, Guanajuato, va a ser, cuando se acercan hacia Michoacán, hacia Morelia, va a ser también reprimida, va a ser provocada y después desmovilizada, y van a empezar a aparecer los primeros muertos que la prensa no va a contar, la prensa no crítica, que el gobierno no va a reconocer y que siempre le va a tachar o va a adjudicar este tipo de cosas a riñas entre estudiantes, ¿no? O a estudiantes infiltrados radicales que no representaban el sentimiento de los verdaderos universitarios y del verdadero sentir del pueblo mexicano. Entonces, para el finales de septiembre, principios de octubre, tenemos que las Olimpiadas están en la puerta y tenemos el caso de que el diálogo está roto. Entonces, para el día 2 de octubre se va a convocar a un meeting en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde se supone que iba a haber un diálogo público con Luis Echeverría. Esta mesa se rompe, no se puede llevar a cabo. Sin embargo, el meeting sigue en pie. Para el 2 de octubre, todos lo sabemos, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría que ha tenido acceso a ver testimonios gráficos como este que les mencionó El Grito, o como Rojo Amanecer, que es el más comercial, pero no por eso menos atinado, ¿no?, en su propuesta y en su narrativa, nos vamos a dar cuenta que las comunicaciones y la electricidad es intervenida en todos los edificios aledaños en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no?, preparando el golpe que pues ya estaba planeado y que estaba diseñado desde antes por la Dirección Federal de Seguridad, ni siquiera por el Ejército. Los altos mandos del Ejército hoy van a estar enterados, pero los soldados rasos no. Tal es el caso de que hay testimonios de militares que dicen que responden a los disparos porque hay estudiantes que les están disparando, ¿no? Hay gente del público en el meeting que empieza a disparar. Esto fue una operación denominada la Operación Olimpia, encabezada por el Batallón Olimpia, que era una facción de la Dirección Federal de Seguridad que se iba a encargar de que las Olimpiadas se llevaran a cabo y no hubiese ningún problema, ¿no? El Batallón Olimpia eran agentes infiltrados que se caracterizaban por tener un pañuelo blanco en una de las manos. Ellos van a estar armados y a la hora de que el meeting está por terminar, son los que van ante la señal de la bengala del helicóptero, son los que van a desatar los disparos con armas de grueso calibre, y es lo que va a ocasionar que el ejército se descontrole y en una desbandada agreda a cuanta gente esté presente, ¿no? La noche del 2 de octubre es una noche negra para México, porque no solamente nos enseña lo brutal y lo despiadado que puede ser el Estado mexicano cuando se propone algo, o cualquier tipo de Estado, en concreto el sistema capitalista que ahora reencarna en el neoliberal, no solo nos va a demostrar eso, ¿no?, que es algo que la gran mayoría ya sabemos o hemos aprendido tal vez a la mala, ¿no? Nos va a mostrar también cómo dentro de ese imaginario colectivo de México, dentro de esa memoria maldecida, ¿no?, dentro de ese derrotismo mexicano, cómo nosotros podemos apropiarnos de eso y conmemoramos a los caídos de ese día, pero no resaltamos todo el proceso de lucha, el proceso de organización que tuvieron las masas en esa época. No vamos a rescatar el sí se puede, el podemos lograr lo que nos proponemos, sino que vamos a rescatar ese derrotismo, ese día maldito ocasionado por la brutal represión y que va a terminar cumpliendo su cometido. El 2 de octubre del 68 y el operativo encabezado por el Batallón Olimpia no va a tener el objetivo de atrapar a los líderes estudiantiles, apresarlos, torturarlos y masacrar a cuanta gente esté ahí, no. El objetivo primordial que va a terminar cumpliendo es el de ofuscar a la ciudadanía, el de atemorizar a la sociedad, el de hacer una guerra de baja intensidad. Es la manera de preparar a la sociedad para represiones más brutales sin que se escandalice
utilizando siempre el argumento de ven, ellos se lo merecen, son los estudiantes revoltosos, son los peleoneros, son los que quieren desestabilizar el país, son los comunistas que son terroristas. Y eso le va a pasar a cualquier otro que intente hacer lo mismo, a cualquier otro que alce la voz, ¿no? Entonces, las Olimpiadas se van a llevar a cabo sin ningún problema. Lo curioso es que van a ser las primeras Olimpiadas donde se va a liberar la figura esta de la paloma blanca en sinónimo de la paz. La embajada, por ejemplo, la embajada deportiva de Finlandia decide no venir, boicotea las Olimpiadas, que bueno, los finlandeses tendrán como 5 representantes en los Juegos Olímpicos, yo creo que por eso no tuvo resuello. En los Juegos de Invierno, más claro. La embajada chilena es cosida a piedras después de la primera participación del deportista chileno en los Olímpicos del 68 en México, por estudiantes de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en Santiago. Y este tipo de cosas van a ser pequeños pronunciamientos a nivel internacional en torno a lo sucedido. La prensa mexicana al siguiente día, en voz de Jacobo Zabludovsky, para todos aquellos que en Facebook como honraban la muerte de Zabludovsky, Zabludovsky, sí, va a versar en el editorial de Hoy tuvimos una mañana tranquila, ¿no? Empiezan a hablar de cerca de 20 muertos, hablan de que fue una riña entre militantes del movimiento estudiantil popular que tenían ideas contrarias, unos radicales, otros no tan radicales. Esto nos va a sonar bastante familiar en la actualidad, ¿no? Recordemos la huelga del UNAM, los ultras y los no ultras siempre buscando desprestigiar este tipo de movimientos y buscando la justificación en una pelea cuando realmente era algo planeado. Y bueno, el gobierno va a reconocer solo 23 muertos. Especialistas de derechos humanos, la Cruz Roja va a reportar cerca de 600, entre 500 y 700 muertos, pero la cifra más escandalosa son los cerca de 6.000 desaparecidos. Es decir, hace 50 años se apagaron las luces, se fueron a dormir las familias y al siguiente día en la mañana cuando las prendieron pues les hacían falta miles de abrazos, miles de hijos, miles de padres, miles de madres, de hermanas, de parejas, de esposas, esposos, novios, etc., ¿no? Los Juegos Olímpicos, repito, se llevan a cabo como si nada pasara y después del 68 el Consejo Nacional de Huelga intenta reagruparse sin tener éxito, llega a tener 2 o 3 movilizaciones, 2 o 3 concentraciones, pero obviamente con mucho temor. Y a mí una que me parece bastante peculiar y que me gusta siempre comentar es una que se da el 2 de noviembre en Tlatelolco para conmemorar a los muertos de un mes atrás. Obviamente con temor, obviamente con infiltración, con vigilancia del ejército, pero se realiza y en este acto simbólico un policía de la Ciudad de México se sube con el uniforme, se lo quita, se queda en ropa interior y lo incendia. Él ahí lanza su testimonio y dice que él era policía, pero su hijo fue uno de los estudiantes que nunca regresó, fue al meeting del 68 y jamás volvió. Por eso es importante que a 50 años de este hecho catastrófico que simbolizó la pérdida de muchas personas, pero que profundamente significó la derrota del movimiento popular de izquierda en México, es importante que lo recordemos y que recordemos, señalemos que no todo fue esa brutal masacre y que no todo fue culpa de esos hijos de puta, de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, que hubo más gente que fue responsable de esto, que no solamente queda ahí en el derrotismo, repito que también hay cosas que tenemos que rescatar del 2 de octubre y que bueno, una de ellas es la Cuarta Transformación que está en vísperas de emprenderse por Andrés Manuel López Obrador. No hubiese habido chance a la democracia en México sin el parteaguas del 2 de octubre de 1968. No serían las cosas igual como ahora, no podríamos salir a manifestarnos sin ningún problema si no hubiese sido por los mártires del 68 y principalmente creo que no podríamos hablar de democracia, de organización y de que hoy un gobierno de izquierda esté al mando a partir del 1 de diciembre en México sin los compañeros caídos. Entonces suena muy trillado, pero como dicen por ahí,
El 2 de octubre yo agregaría el verano, el 68 en México no se olvida y no tiene por qué olvidarse. La única muerte es el olvido, y si nosotros los olvidamos y olvidamos todas esas experiencias, seguramente moriremos políticamente. Sí, sería todo, Macario. Sí, muchas gracias, Benjamín. Interesante los datos que nos traes, interesante algunos hechos que no conocíamos, y muy rescatable tu epílogo, ¿verdad? Muy rescatable, Benjamín. Bueno, pues por ahí tenemos otro tema con nuestro buen amigo Miguel Pérez Pompa. Sí, Macario. Bueno, más que nada, primero quisiera comentar, ¿no?, acerca del 2 de octubre. Yo creo que hay algunos que dicen que, bueno, cambió la manera de ver a los mexicanos, esta masacre que sufrieron los estudiantes y, bueno, y personas en general en esta movilización en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Pero más bien yo no creería eso, Macario, sino que más bien se generalizó una manera de pensar, ya que, pues bueno, si bien lo podemos recordar, pues sí, fue un parteaguas en donde cambió de ver la manera de ver las cosas a muchos mexicanos. Recordemos que incluso hay textos, Macario, no sé si, como diría Benja, no sé si todos lo conozcan, pues donde dice que la represión había empezado en casa, ¿no?, que no había sido, claro, no nada más el gobierno mexicano, sino que, bueno, la cultura o la moralidad de ese entonces, pues indicaba que no deberías estar en uno de esos mítines, en una de esas marchas, y pues que incluso hasta tu papá o tu mamá te agarraba chanclazos por andar, entre comillas, pues de revoltoso, ¿no, Macario? Yo creo que eso empezó a cambiar un poco la dinámica también en la que vivía el mexicano, donde, por ejemplo, tenemos el ejemplo del policía, ¿no?, que igual y no fue así el caso, pero pues mató a alguien y sí, claro, probablemente haya sido su hijo, ¿no? Cambia ver un poco de ver las maneras de las cosas, donde aceptamos que eso no es aceptable, ¿no? Que esas medidas tomadas por el gobierno mexicano no son en ningún momento aceptables. No sé, recordando, por ejemplo, esta parte de que México, como decíamos, viene de un proceso de construcción de nación después de la Revolución Mexicana. Entonces viene con paradigmas, como dices tú, mentales, culturales, sociales, propios de una sociedad casi feudal, o sea, del porfiriato. Entonces, esta idea de el no merezco todo, tengo que ser siempre pobre, esta idea de la mujer tiene que estar en la casa, el hombre con el cabello corto no puede escuchar a los Beatles porque es música del demonio, ¿no? Esta idea de tener que cumplir con tu país y hacer lo que tu país te pide, ir a estudiar, ir a trabajar y no a quejarte y no alzar la voz, va a ser muy propia del 68, porque va a poner de frente, va a enfrentar a dos generaciones totalmente distintas, ¿no? Bueno, incluso tres. Una que peleó en la Revolución Mexicana y que va a ser representada por los abuelos de la época, ¿no?, que van a pedir incluso el fusilamiento de los chicos que andan en la calle porque dicen que es faltarle el respeto, cómo van a izar la bandera rojinegra en lugar de la bandera mexicana en el Zócalo, y los padres que van a crecer con estas alegorías de batalla, ¿no?, con estas apologías de la Revolución Mexicana, y que van a creer que los hijos tienen que ser los ciudadanos predilectos, y estos chicos que son educados bajo las faldas de la Guerra Fría, de la educación universitaria con tintes de izquierda y de ejemplos a nivel mundial y concretamente a nivel latinoamericano como el de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces sí, esto va a enfrentar a las generaciones y efectivamente va a ser un lastre que va a tener el movimiento. Tiene razón. Bueno, pues a las mujeres no se les permitía usar pantalones ni usar minifalda, ¿no? O sea, no pueden salir a la calle, la andar en marchas era para gente sin hacer. Todavía en estos momentos, Macario, recuérdalo, ¿no? Yo creo, andar en la calle, andar en una marcha, ¿cuánta gente no les dice a los que están marchando, mejor pónganse a trabajar? Pero bueno, en otro tenor, Macario, ya conectándolo un poco con un tema de actualidad, si bien ya lo que podríamos decir que es una casualidad, costumbre política más bien, de pues asistir, al menos de los políticos de izquierda, asistir, ¿no?, a la guardia que se le hace en
la Plaza de las Tres Culturas a los muchachos asesinados en el 68, bueno, Andrés Manuel López Obrador fue a esta guardia que se les hace siempre en su honor. Y pues bueno, aparte de eso, pues comentó algo que ya había comentado en su campaña, comentado a lo largo de su vida política, que pues bueno, nunca se iba a utilizar la fuerza para reprimir ningún movimiento social. Y eso que nos queda, porque también eso nos queda en un aspecto, Macario, ya que se ha estado manejando cierta información en la que dice que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, pues va a intentar mover las ataduras para poder juzgar a quien fue responsable en ese entonces, pues a Luis Echeverría y a Gustavo Díaz Ordaz, que ya está muerto, ¿no? Sí, ya, pero bueno, juzgó Diosito. ya lo juzgó Diosito, dice Benjamín. Entonces, bueno, aquí nada más hacer un comentario rápido, Macario. Eso no se puede, hay que recordar que si bien México actualmente forma parte de los tratados de Viena, en donde pues bueno, pueden ser sometidos sus autoridades a juicios de corte penal, si bien se puede hacer, pues bueno, este tratado se firmó después de lo sucedido en el 68 y por tanto pues no se puede juzgar algo que ya había pasado antes de aprobarse una ley, ¿no? No es retroactiva. Hacer el comentario también a los compañeros para que pues bueno, yo sé que no lo hacen de una manera lesiva, pero pues no estén compartiendo información falsa, ¿no? Ni exigiéndolo, ¿no? Ni exigiéndolo. Bueno, creo que la memoria política sí ya tomó venganza de esos dos, incluso los mismos puristas lo aceptan ahora. Ajá. Incluso ahora quieren voltearnos la moneda con el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que formaba parte del PRI en el 68, y dicen que pues él alabó el actuar de Díaz Ordaz en su momento, lo cual pues bueno, no nos consta, y pues si nos tienen por ahí información que ataque este punto en particular, pues que nos la compartan. Aparte de eso, Macario, y hablando del otro tema que tú decías, pues bueno, hablábamos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, ni bien ha entrado en funciones, pero pues ya ha estado trabajando a lo máximo, como pues ningún otro presidente en México lo había hecho. ¿Y por qué lo decimos, Macario? Porque bueno, en Tabasco, la próxima Secretaría de Energía, Rocío Nale empezó a ver la viabilidad de la nueva refinería que estaría trabajando aproximadamente, Macario, en 2021. Esto después de que Rocío Nale haya ido a un viaje hacia la India, en donde pues bueno, visitó a la refinería más grande del mundo. ¿Y qué es lo sorprendente de este tema, Macario? Que esta refinería más grande del mundo fue construida solamente en 3 años. Entonces se quiere replicar la intención de poder hacer una refinería en 3 años aquí en México, en Tabasco, cerca del puerto Dos Bocas, que está en Tabasco, y que pues bueno, de esta manera ya poder cumplir en estos 3 años bajar un poco lo que es el precio de la gasolina y de los insumos pues energéticos, ¿no? En general. Y pues bueno, es algo muy interesante. Yo creo que muestra algo, mucha voluntad política de parte no nada más del gobierno que va a entrar de Andrés Manuel López Obrador, sino pues de la intención que tienen los funcionarios que lo van a acompañar en su gabinete, el cual es el caso de Rocío Nale. Y esto conecta mucho con un caso también muy especial, Macario, ya que es que si ustedes han visto en las redes sociales, el gobernador de Campeche, priista, que le dicen, que se llama Alejandro Moreno, pero le dicen Alito Moreno, pues no sé si lo hayan visto en las redes sociales, en donde pues salen mítines con priistas, en colonias, yo creo que cuando va a entregar despensas o zapatos o algo por el estilo, y empieza a vociferar en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Empieza a decir que los de izquierda no saben gobernar, que Andrés Manuel López Obrador está loco, que en Campeche van a topar con pared, que los del PRI están para hacerle la guerra, que le van a hacer marchas, que le van a hacer casi una revolución en Campeche, y sin palabras más, pues ha declarado, así como Silvano, aquí el gobernador del estado de Michoacán,
pues la guerra, ¿no?, al próximo gobierno federal. Esto incluso llega a sorprendernos, Macario, perdón, después de esta reunión que se hace con Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de los estados del sur, conforme a lo que va a ser el nuevo Tren Maya, Macario, en donde el mismo Alito Moreno, le pide, casi le ruega a Andrés Manuel López Obrador que haya paradas de ese tren en Campeche, ya que pues bueno, Campeche, a pesar de que es un estado del sur, no estaba considerado para que pasara el Tren Maya, donde Andrés Manuel López Obrador pues le dice que sí, que se va a intentar ver la viabilidad de que haya algunas paradas turísticas en Campeche, ¿no?, de parte del Tren Maya, pues para de esta manera poder darles un poco de salida o un poco de salida económica a estos estados, darles oportunidades y pues darles más que nada trabajo, ¿no?, que es lo que generalmente en lo que se caracteriza el Estado mexicano con sus trabajos de infraestructura, ¿no? Crear estos grandes proyectos para poder dar un poco de trabajo o dotarlo de mano de obra y poder así bajar ese dinero que se les otorga a los albañiles, a los ingenieros, a todo eso. Pero ¿por qué entonces el tipo Eso es lo sorprendente, ¿no? Porque ya que después de que Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí va a haber una viabilidad, pues pasa esto, ¿no?, en donde se empiezan a hacer públicos los videos, en donde pues bueno, él de una manera así intentando pues dar la cara, ¿no?, inflar el pecho y decir pues aquí en Campeche gobierna el PRI y no va a gobernar Morena, pues pasa esto, ¿no? Después de eso, Macario, pasa algo también que es interesante y hay que recordar que Laida Sansores, que era la referente al menos de Morena, o la referente más grande de Morena en Campeche, pues bueno, ya no forma parte, o bueno, no es que no forme parte, ¿no?, sino que ya no tiene un poco de injerencia política en ese estado, ya que ahora pues es alcaldesa de una de las ex delegaciones en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasó ahora, Macario? Pues que a pesar de esto, o más bien a causa de esto, pues parece que Alito ha comprado algunos diputados locales en Campeche de Morena, ¿no? Y por eso se ha envalentonado a decir que pues el PRI está en Campeche y está al 100%, ¿no? ¿Qué pasó después, Macario? Hablábamos de la refinería próxima que va a haber en Tabasco, que puede ser construida en 3 años. Pues esta refinería, Macario, iba a ser construida en Campeche. Y ya no. Yo creo que al buen entendedor, pocas palabras, se puede... Y no va a haber Tren Maya tampoco. Y no va a haber Tren Maya, supongo. Yo creo que al buen entendedor, pocas palabras, yo creo que no es el momento de estar vociferando, cuestión que está pasando aquí en el estado de Michoacán, en donde, pues bueno, al parecer el gobernador quiere enjuiciar, ¿no?, siendo él el gobernador, algunos presidentes actuales, electos, emanados de Morena o del PT, en el estado de Michoacán, por algunas vinculaciones, según él, al crimen organizado, cuestiones que no han sido ni probadas y cuestiones que pues él tampoco tiene que probar porque no es el poder conducente para hacerlo, ¿no? Hay que recordar que ese es el poder judicial del estado de Michoacán. Entonces, en este tipo de vociferaciones, yo creo que en un intento de revivir esa política tradicional en donde, me vas a hacer esto, pues yo antes te golpeteo la mesa, te hago esto, te filtro noticias para que no lo hagas, pues no creo que eso vaya a pasar, Macario. Pero en este caso que comentas, Miguel, el hecho de que Andrés Manuel haya escuchado las peticiones de este gobernador de Campeche, demuestra que Andrés Manuel es un político que va a trabajar para todos, no para solo sectores de su partido. Así es. Al entender, como dices tú, las cosas, las bravuconadas de esta persona en contra del nuevo gobierno, pues es previsible, ¿verdad? Que se trata de, al no haber la refinería ya por esos rumbos, pues es que se prevé que van a hacer todo por boicotearlo y pues hay que evitar ese roce que puede retrasar la construcción tanto de la refinería como del Tren Maya, ¿verdad? Así es.
hay un caso, ahora recuerdo, a un exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que fue ignorado por el gobierno federal. En ese entonces Felipe Calderón era el presidente de México, y dejó de enviarle recursos en su tiempo al estado de Michoacán. Así es. Por motivo por el cual aquí se vivió una crisis en cuanto a los pagos que tenía que efectuar el gobierno del estado a sus trabajadores, a proveedores, ¿verdad? Al no llegar las partidas federales, pues se vivió un momento de crisis. Sí, llegaban atrasadas, lo cual hacía que, pues bueno, no se hicieran las mejores prácticas administrativas, financieras en el estado, ¿no? Que, en ejemplo, en resumen, Macario, que se jinetea el dinero y que, pues bueno, así como les llegaba a unos, no les llegaba a otros, en lo que llegaba el recurso federal, y que después, pues bueno, se detectó o se quiso detectar que, pues bueno, más bien había sido una malversación de esos fondos federales, ¿no? Sí, después Digo, no es defensa tampoco para el exgobernador de Leonel Godoy, pero más o menos es lo que nos dice el análisis político-financiero de esa época, ¿no? Sí, el gobernador Leonel Godoy, o exgobernador de Michoacán, en su tiempo tuvo los señalamientos que dices, las investigaciones, también miembros de su gabinete, pero pues el resultado... Tenemos muchos, ¿verdad? Sí, ya hay varios. Todavía siguen. Pero digo, el resultado al día de hoy ha sido que no han proseguido con los casos, Así ¿verdad? es. Quiere decir que no eran más que imputaciones falsas, ¿verdad? Derivadas de esa falta de recursos federales. Sí, ¿no? De una venganza política, Una ¿no? venganza, ¿sí? Yo creo que es interesante eso que comentas, ya que a pesar de que es normal que pase, porque pues al final de cuentas son personas, los gobernantes, y tanto pueden tener amigos como pueden tener enemigos, pueden tener filias y pueden tener fobias, pues es una obligación de ellos a que no pasen estas cosas, ¿no? Recordando que ya cuando están en la silla presidencial, pues tienen que gobernar para todos, aunque esos todos pues sean priistas, sean panistas, o sean lo que sean, ¿no? Sean indígenas. Entonces, en esta cuestión y en esa tesitura yo creo que ha mostrado altura política Andrés Manuel López Obrador, más no así los gobernadores, en donde aprovechando esta altura política, en donde les da esa apertura para su toma de decisiones, para que formen parte de las decisiones a nivel federal, donde se les va a apoyar en ese aspecto, pues más bien se intentan confrontar con el próximo gobierno federal, y de esa manera pues no están dejando ver, más que nada no van a dejar ver bien pues a los que votaron por esos gobernadores o por esos administradores actuales, y pues a quienes va a lesionar pues es a la ciudadanía de Campeche, de Michoacán, no a México en general, ¿no? Entonces yo creo que el llamado es a que pues tomen esa altura política, y que pues no estén con esas bravuconadas, ¿no? Que no son propias de un gobernador hacia un presidente, ¿no? Pudiéramos decir que si estuviéramos en el 68, esas bravuconadas serían correspondidas de otra manera. No estamos ya afortunadamente en el 68. Y Andrés Manuel dijo que no iba. Y Andrés Manuel López Obrador dijo que no se iba a actuar de esa manera, pero pues bueno, pareciera que ellos están intentando buscar eso, ¿no? Al final de cuentas, pues ellos lo rememoran, ellos quisieran que siguiera así, porque al final de cuentas, pues ha sido el status quo de la política mexicana, pues en el que han vivido tantos años, ¿no? Donde hay miles de delegados, donde hay donde se gastan millones de pesos en galletas y café en el Senado y en el Congreso. Y donde se prevé que ya no vaya a haber eso, pues alzan la voz, ¿no? De una manera incorrecta, ¿no? Porque pues están defendiendo privilegios, no derechos justos, ¿no? Sino privilegios. Sí, y que parecía que privilegios y excesivos, sí. Además de ser privilegios excesivos, de un gasto excesivo. Y que creen que o sea, ellos, la manera en la que actúan es como si se lo merecieran, o sea, ellos están indignados porque creen que se lo merecen. Olvidan que el puesto de un funcionario público, bueno, la labor de un funcionario público es servir al pueblo que lo eligió, no enriquecerse a costillas de ellos. Yo recuerdo la entrevista de Osorio Chong, donde está a punto de las lágrimas porque le dieron su vasito de cartón con mango y que como, o sea, que está bien la austeridad, pero que
que están llegando excesos Es lo que grandes. ya- Eso es lo que quieren para México. Él lo Es un quería, acto populista. él lo quería en una tacita, aunque fuera del azulejo de Puebla. ¿Cómo se llama? Claro. Esas de Tenía sábado, frutas ¿no? exóticas, ¿no? Sí. ¿Cómo era mango? ¿Cómo era posible que le dieran mango? No sé. Mínimo una fruta exótica, ¿no? Sí. Pero bueno, así está la situación, Macario. De todos modos, nos quedamos como el sábado pasado, si por allá tenemos un radio escucha que nos está escuchando hoy también, recordarán que mencionamos el tema internacional respecto al próximo gobierno de México, que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador, y hablábamos de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le había pedido a Andrés Manuel López Obrador personalmente que intercediera con Donald Trump para que se diera a cabo un tratado de libre comercio de América del Norte, ¿no? En las noticias de la semana, Macario, se empezó a decir que realmente quienes habían sido los que habían logrado ese nuevo acuerdo, pues había sido el gobierno saliente, ¿no? Pero pues realmente yo creo que no es cierto. Yo creo que las noticias están ahí, se pueden inferir. Yo creo que todos vemos que en realidad Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la dinámica de la política regional en América Latina y en América del Sur. Ha sido muy respetuoso. Ha sido muy respetuoso, incluso, como ustedes saben, como ustedes han visto en las noticias, pues Andrés Manuel López Obrador ha invitado a varias cabezas de Estado del mundo, obviamente figuras importantes, ¿verdad? No, Igual no los entienden, pero... con el respeto que se merecen a la pues, en funciones, ¿no? De México, en donde, bueno, se ha invitado, por ejemplo, a personajes como Vladimir Putin y a Donald Trump. Pues bueno, Donald Trump no le hizo el feo a Andrés Manuel López Obrador, pero en vez de no venir nadie, pues va a venir el vicepresidente de Estados Unidos a la toma de posesión, lo cual pues ya de por sí es algo importante, ¿no? Algo que casi no sucede, y pues bueno, ahora va a suceder. El tema, como lo habíamos titulado, Macario, era el futuro de Centroamérica, y es que aquí con Benja, no me dejará mentir, hace ya algunas semanas platicábamos acerca de esto, en donde yo decía que se preveía en el futuro, si México llevaba pues todos estos planes de la cuarta transformación bien hechos, bien llevados a cabo, pues un próximo papel tutelar de México Es una de las posibilidades. en América Latina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de un papel tutelar? Pues ser así, en un resumen, Macario, tal vez no le guste a alguno de los que nos esté escuchando o viendo, pues ser un Estados Unidos de América Latina, ¿no? Y llevar el estandarte. Pues. Como que a mí no me gusta esa. No, exactamente, yo sé que no tiene que ver que nos vayamos a ser más americanos, más estadounidenses, más gringos, ¿no? Sino que México pueda tomar una importancia sin precedentes. Vamos a decir que retome el liderazgo que ya tenía Miguel. Es que no va a ser retomar el liderazgo, Macario, porque tampoco lo ha tenido hace muchas décadas. Bueno, Ni siquiera pero- en 1940, 1950 lo ha tenido. Ha sido un referente diplomático y moral, pero no ha tenido un liderazgo en donde Argentina, por ejemplo, Brasil, Uruguay, más países de Sudamérica, por ejemplo, esos que están más al sur, pues caminen con él, ¿no? En conjunto con México. Eso no ha pasado, Macario. No podemos decir que ha pasado. Incluso han llegado a tener confrontaciones económicas y mercantiles, ¿no? Por ejemplo, con Argentina y Brasil respecto a la maquila de automóviles. Han tenido algunos conflictos de ese estilo que no se estilarían ahora con lo que se prevé sea un nuevo acuerdo entre lo que sería Estados Unidos, al menos por el momento, Macario, para que no levanten las campanas de vuelo y tampoco en San Cristóbal de las Casas anden haciendo revoluciones, que sería Estados Unidos, México y Centroamérica en un nuevo tratado de comercio. Esto más que nada con el fin obviamente de apoyar de una manera tutelar a los países de Centroamérica para que crezcan sus economías y que se juegue un papel ante la actitud migratoria, pero de una manera no coercitiva, por parte de Estados Unidos y por parte de México. ¿En qué se traduce esto? En poder ayudar nosotros como buenos hermanos latinoamericanos a los países de Centroamérica a que su economía crezca
para que los migrantes, los mares salvatruchas, no lleguen a México y mucho menos a Estados Unidos. Eso es en un principio, Manuel. Mira, por aquí tenemos un comentario, Miguel, más acorde, no con la barrabasada que contaste. Una amiga chilena me dijo que ellos esperan que Andrés Manuel y su gobierno sean modelo de gobierno para América Latina. ¿Verdad? Dista mucho. Y si no suelto esta reviento, mira. Se me ocurrió un mote para nuestro buen amigo Miguel. No, a partir de esto. Suena medio futbolero, ¿verdad? Bueno. Miguel el Pocho Pérez. El Pocho. No, mira, Macario, yo creo que me equivoqué con la palabra, pero yo creo que no deja de tener razón. Porque yo creo que tú decías que México iba a recuperar el liderazgo, yo creo que nunca lo ha tenido como tal. Sí ha sido un referente, a pesar de que se diga que, bueno, aunque su economía, digamos, ¿no? Lo aceptemos de bruces, que no esté en bancarrota, pues bueno, es mediocre, pues no ha encontrado o no le ha dado ese modelo económico probablemente a los demás países, ¿no? O sea, no hemos visto que Chile, hemos visto, por ejemplo, a Chile que diga, vamos a actuar como los mexicanos. Un modelo de gobierno, al final de cuentas, no es nada si el modelo económico sigue pisoteándolo. Es que creo que ahí va como sí, tenemos una larga fila de sexenios partidos. Así es. Como en dos líneas, ¿no? O sea, el modelo económico como tal no hemos podido ser ejemplo ni en un modelo político, porque después de la Revolución Mexicana y hasta la actualidad lo que hemos tenido es una copia y calca del modelo estadounidense, rescatando el cardenismo que se acaba en el 40. Hemos tenido una copia y calca del modelo estadounidense que muchas economías de América Latina no han tenido. Entonces ven como referente a Estados Unidos, no tanto a nosotros. Por ejemplo, en Sudamérica nos topamos con que hace 10 años el estandarte de la izquierda lo llevaba, y del progresismo a nivel mundial lo llevaba a América Latina. Teníamos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, teníamos a Pepe Mujica en Uruguay, Cuba que no ha dejado de estar ahí, teníamos a Evo Morales en Bolivia, teníamos a Correa en Ecuador, ¿no? Y entonces de pronto parecía, en Venezuela teníamos el chavismo, y entonces de pronto parecía que se cerraba el cerco en el cono sur de América y que entonces podíamos llevar el estandarte, cosa que México cosa con la que México no concordaba por los modelos económicos y políticos que teníamos acá. Entonces, digo, eso hace 10 años. Ahora las cosas geopolíticamente se han reconfigurado. Argentina, bueno, Cristina Fernández de Kirchner y su partido ha perdido las elecciones más recientes, que se preparan las siguientes y bueno, se prevé que vuelva a tomar el esquema del poder. En Ecuador, Correa no se pudo reelegir ya, y Lenín Moreno, que fue quien entró, realmente traicionó esta parte, el proyecto que tenía Correa. Y Venezuela, bueno, sabemos que está sumido en una profunda crisis, ¿no? Entonces, el gobierno pseudo de izquierda, que era más centro, con ojitos hacia la derecha de Bachelet, pues se terminó y Sebastián Piñera regresó a Chile, que recordemos que en el 2010, 2011 era el encargado de reprimir a estudiantes a lo largo, no podemos decir a lo ancho, porque Chile es una cosita anoréxica, pero a lo largo de Chile. Entonces, realmente se está reconfigurando. El único país latinoamericano que no ha perdido su esencia pro-yanqui es Colombia. Entonces, no, Puerto Rico. Sí, bueno, Puerto Rico que es protectorado, ¿no? Sí, pero Colombia sigue estando ahí, sigue siendo el país latinoamericano con más bases estadounidenses, y entonces tendríamos que ponernos a analizar el papel que va a jugar México con un gobierno de izquierda que, si bien no se conflictúa directamente como el modelo cubano o el modelo político venezolano con los Estados Unidos, sí plantea el crecimiento de México y de Centroamérica, principalmente en América Latina Unida, dirían los argentinos. Sí, en términos económicos. Entonces, sí es interesante pensar eso, platicarlo, señalarlo, porque, bueno, yo considero que no tanto como Estados Unidos de Latinoamérica, pero sí como quien lleve el estandarte ahora del progresismo en América Latina, del crecimiento, tomando en cuenta que Centroamérica está abandonado. Siempre hablamos de América Latina, pero no nos acordamos de Haití, de República Dominicana, ¿no? De Puerto Rico, por ejemplo, que tiene años queriendo buscar su independencia y no la logra. Están como abajo del tapete. Sí, claro. Pues como que los barremos para... De Paraguay, ¿qué es Paraguay?
Sí, ¿no? claro. Se habla de que Bolivia no tiene salida al mar, Paraguay tampoco, o sea, tampoco tiene una salida al mar y nadie lo fuma. O por ejemplo, esta parte de Centroamérica que lo único que conocemos de ellos son lamentablemente las pandillas malas salvatruchas, ¿no? Que viene siendo Nicaragua, El Salvador, bueno, Nicaragua se cuece aparte, pero El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, sería interesante ver qué papel va a jugar México en esta cuestión. Yo recuerdo el modelo de Chávez, el ALBA, las siglas estas de la Unión de Países de Latinoamérica y el Caribe, que funcionó a base de petróleo, tomando en cuenta que el modelo venezolano tiene la gasolina más barata de todo el continente y yo creo que del mundo, porque ha trabajado bien, es una de las cosas que ha hecho bien a lo largo de este periodo de 15 años de chavismo. A base de gasolina ha impulsado el crecimiento de países, por ejemplo, como Trinidad y Tobago, que a nadie le importa, ¿no? Está en el Caribe, de países como Antigua y Barbuda, como San Vicente y las Granadinas, a base de la producción de petróleo, de la refinación de gasolina y del intercambio de esta clase de hidrocarburos por cosas exóticas que tienen ellos, que la mayoría son producción agrícola, ¿no? Entonces, no sé, podríamos ponernos a pensar en esa cuestión en Centroamérica, ¿no? ¿De qué manera México podría apoyar económicamente y podría ser hasta cierto punto un estado tutelar para el crecimiento y el desarrollo de estos países que bien lo necesitan? De hecho, ya está la propuesta, Macario Benjamín. Hay que recordar en los programas pasados que Andrés Manuel López Obrador se juntó con los ministros de esos países, de Nicaragua, sí, de Honduras, de Guatemala, en donde pues bueno, se preveía la posibilidad de ampliar el Tren Maya. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que conectar Centroamérica, ¿no? Recordemos que México, bueno, una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, incluso desde el 2012, no sé si sea desde el 2006, hágame la corrección si es necesario, de un canal que pase diferentes estados del sur de México, en donde pues bueno, toma este modelo, ¿no? Ya muy viejo, en donde pues bueno, haces un canal para tener una conexión más cercana pues con los países de Europa, de América Latina y pues bueno, también la cuestión de Asia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va... Sí, la parte, lo que tú señalas es la vía del tren, del corredor industrial que pretende construir entre el puerto de Salina Cruz, a la altura del istmo de Tehuantepec, hacia el puerto de Veracruz. Sí, que bueno, es una propuesta bastante ambiciosa. A mí me parece excelente porque será la competencia del canal de Panamá que está concesionado a los estadounidenses. Los chinos han querido hacer esto en Nicaragua y por una cosa u otra no se ha podido, pero lo que plantea Andrés Manuel no es zanjar la tierra, sino hacer un corredor industrial con un tren de máxima velocidad donde puedan las mercancías provenientes de Asia desembarcar en Salina Cruz y al mismo tiempo, como si haciendo el efecto de un canal, transbordarlas en un tren para que lleguen a Veracruz y puedan irse hacia Europa o hacia los otros puertos de América Latina, hacia el Océano Atlántico, pues, ¿no? Que a la par es una de sus 50 propuestas que traía ahora en campaña, de los 50 puntos del Plan Alternativo de Nación, y él planteaba incluso concesionar los bordes de esta vía férrea para que ensambladoras, fábricas, empresas transnacionales y nacionales pudieran construir alrededor de este tren industria y fuera un corredor industrial, y entonces a la par de que se está maquilando y manufacturando las cosas se puedan preparar el tren y moverse rápidamente en cualquier dirección. La intención está, Macario, no sé si sea norteamericana. Y que bueno, aparte Andrés Manuel señaló que, porque le preguntan qué va a pasar con los pobladores de ahí, ¿no? Si la mayoría son indígenas. Y bueno, él dijo que se iba a hacer un acuerdo con ellos, ¿no? Que no se iba a tomar la decisión así como si él primero iba a hablar con ellos, ¿no? Pero es un proyecto muy ambicioso de realizarse. En 6 años podríamos hablar de que efectivamente México sería la potencia en América Latina, la potencia económica en América Latina. Es una cuestión un poco difícil, ¿no, Macario? Porque siempre México pues ha estado a la mitad de todos y pues para quedar bien con los de abajo, ¿no?
no en un sentido denostativo, o sea, con los de América Latina, pues tenían que estar bien con los de arriba, ¿no? Cuestión que generalmente nunca pasaba, o estaba bien con los de arriba o estaba bien con los de abajo, ¿no? Siendo este centro, el epicentro, ¿no? de América, ¿no? Si quieres decirlo de esa manera. Pues ahora parece que hay las posibilidades de que así sea, y pues bueno, es la intención, como te decía, tal vez las palabras no fueron las correctas, pero yo creo que la intención, ahí está, Macario, y yo creo que sería de gran importancia, sería algo muy importante, más que nada por el desarrollo humano de los demás países, ¿no? En los que se les tomaría en cuenta esto, claro, que algo sí, que nunca ha hecho México, pues no, nunca ha tenido unos convenios económicos, tratados económicos de gran calado con estos países, ¿no? Que pues bueno, sí, si bien es cierto, a la práctica de una buena manera, exactamente, también se ¿no? puede llevar de la manera negativa, y entonces parecería que estamos haciendo lo que hace Estados Unidos, explotar a Centroamérica para beneficiarnos. De una manera demostrativa podrían decir unos compañeros que pues que nos van a dar ellos pocos, pues no, ¿verdad? Pero de todos modos la intención creo que es la correcta, o al menos creo que en el tiempo que está viviendo México es la correcta. Muy bien, Miguel. Después de ese largo comentario, a ver, platícame ahora qué onda con la desaparición del PRD. Ah, sí, claro. está muy buena, Macario. Con toda su baraja. Fíjate que en el Congreso de la Unión, más que nada en la Cámara Alta, o sea, la de los senadores, si ustedes recuerdan, si no, ahorita les recordamos, Miguel Ángel Mancera es el coordinador de la bancada del PRD, ¿no? Alguien que no es periodista es el coordinador de la bancada del PRD, de los senadores. Si ustedes recuerdan a Juan Cepeda, el candidato otrora, ¿no? El sparring ese, el que le tocó a Andrés Manuel. El que le tocó competir contra Delfina Gómez. Pero que se quería echar el round con Andrés Manuel. Sí, o sea, era un sparring, o sea, Andrés Manuel era de otro nivel, ¿no? Él era el que entrenaba antes de la pelea en el boxeo, pero a él lo disfrutaba ahí, él, pues bueno, había accedido a una posición en el Senado, esto de manera plurinominal, debido, pues bueno, a que se aventó a perder las elecciones del Estado de México, después participó un poco en la campaña de Anaya, y pues bueno, era un referente, ¿no? Al menos el más hablador del PRD en estos años, ¿no? En 2 años. Rock. Y cantaba rock, andaba en motocicleta y quién sabe qué otras cosas, ¿no? Bueno, él... Y se andaba cogiendo cariño con Del Mazo. También, sí, también. Todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, después de esto, Macario, el PRD lo llama a que lleve a que, pues bueno, vaya, que sea como tipo presidente ejecutivo estatal del Estado de México, y pues bueno, él deja en licencia o pide permiso en el Senado para no atender el Senado. ¿Qué es lo que pasa después, Macario? Que su suplente brinca a la bancada del Partido Verde Ecologista, que sabemos ya de sobra, o últimamente, pues bueno, que es el partido... La mascota del gobierno, no importa que no sea de derecha, ya lo vimos ahora, que es el partido pues que se presta, ¿no?, al oficialismo. Se cuadra al oficialismo. Pues bueno, el suplente de este diputado de Cepeda del PRD se brinca a la bancada del Verde y hace que solamente la bancada del PRD en el Senado quede con 5 senadores, Macario. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que 5 es la cantidad mínima de senadores para conformar una bancada en el Senado. ¿Qué quiere decir esto, Macario? Que si sigue con su mal tratamiento hacia el PRD, básicamente, el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pues puede dejar en un futuro al PRD sin presencia en la Cámara de los Senadores, lo cual pues es gravísimo, lo cual también podemos decir que es karma, lo cual también podemos decir que iba a pasar, que está pasando. Ellos no creían que iba a pasar, incluso lo comentamos, Macario, después de que la mayoría de los grupos fuertes del PRD se vinieran a Morena, o al menos no se afiliaran, pero se acercaran al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, solo quedaban 2 grupos fuertes, al menos de capacidad nacional, en el PRD, el cual era Foro Nuevo Sol
los chuchos, no es cierto, la nueva izquierda que era los chuchos y por otro lado ADN, que es Alianza Democrática Nacional. Y que muchos se habían brincado a Morena. Que muchos se han brincado a Morena. Entonces, al quedar solo estos, obviamente hay grupos estatales y locales, regionales, como por ejemplo aquí en el estado de Michoacán, pues estos dos grupos nacionales pues se han peleado lo que viene a ser la próxima dirigencia del PRD, pero están en una gran diatriba o están en un dilema, Macario, ya que pues bueno, tanto los de ADN dicen que tal vez se debería de acercarse el PRD a Morena ahora que Morena es gobierno, mientras pues los de la nueva izquierda dicen que no, porque pues ellos estarían vetados de ese nuevo gobierno. Y son los que siempre le han hecho la guerra sucia y guerra a Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que en este tenor de la desaparición del PRD, Miguel, me llaman la atención unas declaraciones de Silvano Aureoles Conejo, que es gobernador de Michoacán, emanado del PRD. Él dice que es momento de refundar el PRD. Con esta declaración a mí se me hace un reconocimiento de que el PRD no es representativo de las clases populares. Claro. Que no es de izquierda. Por eso habla la refundación. Que no tiene ni cabeza, ¿verdad? Porque habla de unir, de volver a tomar la unión con los militantes, quiere decir que hubo desunión. Está reconociendo la desbandada que tuvo el PRD. Está reconociendo la desbandada. Y él no tuvo tanta aspereza en esa cuestión, ya que, pues bueno, forma todavía parte de un gobierno estatal, se están todavía cumpliendo algunos compromisos, algunas obligaciones políticas, de dame este puesto, cuestiones de ese estilo. Pero bueno, yo creo que el ejemplo está en todos los demás estados, en donde el PRD pasó a ser desde la primera fuerza política hasta la tercera, incluso la cuarta. Hay que recordar incluso... Si acaso en Michoacán tienen algo de presentación todavía, pero municipal incluso, porque de aquí surgió, aquí nació el PRD. Y porque actualmente tiene el gobierno del estado, ¿verdad? Porque tiene el gobierno del estado, pero es lo poco que les queda. Y es una fuerza más municipal, que si bien no me dejarán mentir, los municipios pues cambian muy fácil de color. No es lo mismo que un distrito electoral. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Aquí qué distrito siempre han votado por el PRI, o siempre han votado por el PAN, o últimamente siempre han votado, aunque sea en general por la izquierda, ¿no? Siempre habían votado por... O siempre habían votado, ¿no? O tenían una alta votación. Entonces, el ejemplo, te decía, lo vemos en los estados, pero no nada más ahí, acá lo vemos en la misma Cámara de Senadores, en la misma Cámara de Diputados, donde el PRD accede a presidencias de comisiones incluso de menor importancia que el Movimiento Ciudadano, que también se prevé, es otro partido, que tal vez en las elecciones intermedias del 2021 pues desaparezca. Se despida del ámbito político. Entonces, la cuestión está fortísima, así como está lloviendo, pero pues bueno, yo creo que es una cuestión que oídos sordos no quisieron escuchar y pues va a pasar, ¿no? Parece que va a pasar, van hacia ese camino y pues así como las ratas siempre son las primeras que son las últimas o las primeras, ya no sé, las que saltan de los barcos, pues hay que tener cuidado a qué trozos se arrima, ¿no? Porque de algo tienen que vivir. Bueno, pues ahora del morral de Macario Pompa saca el horario de verano, Miguel Lorenzo. Sí, es algo chusco, Macario. No sé, creo que es el último tema que te manejé, ¿no? Por ahí hay una solicitud muy rara, muy chusca, en donde se le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador eliminar el horario de verano. Yo no, te voy a ser sincero, no estudié ese tema, cómo están haciendo la solicitud a fondo, pero lo traigo aquí al panel para decirles qué les parece, ¿no? ¿Qué les parece? En primera, el horario de verano y esa solicitud. Yo, desde mi punto de vista, creo que ya tiene mucho tiempo, yo creo que sí ha demostrado que es ineficiente en algunos aspectos, al menos en el doméstico. El empresarial creo que se salva un poco, pero de todos modos tiene sus asegúnes, ¿no? ¿Cuál es el origen del...? ¿Cuál es el origen, Macario? El origen, entre comillas, era el pretexto, más bien diría yo, era el ahorro de energía. Aprovechar, ¿verdad? Y aprovechar la luz del sol.
Pero pues ya hemos visto que esto resultó totalmente impráctico. Así Por es. ahí se decía que no era más que para empatar el horario de la bolsa de valores de Nueva York, no sé dónde madre, yo no soy inversionista de la bolsa de valores. Yo creo que Era está para empatarlo con el horario mexicano, pues, Ajá. ¿verdad? En realidad el pueblo no se ha beneficiado en absoluto de este, Sí, no, nunca se ha de este acostumbrado. horario, nunca se ha acostumbrado. Todavía después de no sé cuántos años ya van, no, ni idea tengo de cuántos años van de que se implemente Desde Sevilla, ¿no? Más o el menos. horario de verano, no, ni recuerdo. Desde que yo recuerdo está esa cosa. Está esa cosa, sí, ya ni me acuerdo. Desde ese entonces a la fecha, todavía cada cambio de horario, vemos a la gente preguntar, ¿se adelanta o se atrasa el reloj? ¿Verdad? Y ahora que se aproxima el horario de invierno, ¿verdad? Que viene siendo el horario natural, vamos a volver a oír a la gente preguntar, ¿qué? ¿Adelanto o atraso? Seguimos viendo que los trabajadores llegan tarde, porque Sí. seguimos viendo que hay Los alumnos no llegan a la escuela. no llegan a la escuela, etcétera. Ha causado, yo me imagino que más pérdida que ganancia esta Sí, implementación. yo de creo este que horario. incluso sí fue como parte de una tendencia internacional este tipo de cambios de horario en algunos demás países, pero creo, si no me equivoco, que México es el único que lo sigue llevando a cabo año con año, y pues bueno, es algo que pues nunca le ha... Una imposición gringa, Miguel, ahora que andas en ese tenor. Sí, es una imposición del gringa, gabachismo. así estilo talicharro, es una imposición gringa. Y pues bueno, la gente nunca se ha acostumbrado a eso, ¿no? Yo creo que la gente no le gusta que anochezca tan tarde. O tan temprano, según. O según Sí, porque yo ya no sé cuál es el horario real, o sea, yo ya me perdí. Incluso hay la gente que vivió después del 90, después del 2000, creo que ya ni siquiera conoce que nada más había un horario en la Sí, vida. debe haber muchos jóvenes que ya nacieron con. Seguramente cuando yo nací no existía y se implementó durante mi infancia, pero yo no recuerdo cuándo fue el momento. O sea, No, recuerdo- es que creo que es del 91 eso. Ah, pues esto tenía 2 años, pues tal vez por eso no. Porque yo no recuerdo, o sea, alguna situación, algún momento donde haya llegado mi madre o mi padre me haya dicho, oye, por primera vez se va a cambiar el horario, o haberlo visto en la prensa o en la TV o así, ¿no? Entonces, yo desde que me acuerdo está, y por eso no sé cuál es el real, el de verano, pues, lógicamente se cambia la hora durante el verano, ¿no? Así es. Ajá. Y el otro, ahora en octubre, regresamos al horario normal, en teoría. Pues sí. Porque para estas fechas, o sea, ¿a cuánto estamos del cambio de horario, Macario? ¿A cuántos días? Es en este mes, ¿no? Donde- Es una cosa de las que también estamos confundidos. Pero Porque es el primer diferente domingo los de días. noviembre. Ah, sí. O el último de octubre, fíjate. Ajá, algo así, creo que es el último de octubre. Creo que los cambian dependiendo. Pues siempre de recuerdo los que para el cambios. Día de Muertos ya oscurece a las 6 de la tarde. O sea, sí, eso sí lo tengo claro desde la infancia, ¿no? A la hora de pedir dulces o del altar, ya Pero no, oscurece a 6:30. todavía no anochece temprano el 2 de noviembre. Yo creo que incluso si en este tenor de que luego hacen burla, ¿no? De que Andrés Manuel López Obrador iba a someter a todo a consulta popular, yo creo que en este chusco ejercicio, si se pusiera en encuesta esta cuestión de si se sigue con el horario de verano, yo creo que la gente o le daría igual o diría que sí se quitara, ¿no? Porque yo creo que- Tiene razón quien dijo que fue en el gobierno de Cedillo, fue en 1996 cuando fíjate, se empezó a implementar Ya estaba grande. Fíjate, son 18 y 4, 22 años hace que se empezó a implementar aquí. Y pues esperemos que funcionara esa petición, Miguel. Estaría bien, yo creo que no causaría Cuando menos para pérdidas rato. y tampoco ganancias, ¿no? Pero Cuando menos para no tomarme la molestia de andar cambiando mi reloj. sí, Pero no, luego como que ya ya no no- tiene reloj en todos que- lados, ya andas que- cambiándolo en todos lados. Que ya no cambiamos nada porque Con el celular. ya poca gente usa un reloj como el Rolex que trae mi buen amigo Miguel Pérez Pompa, ¿verdad? Sí, Lo debías de tapar, no vaya a ser que salgas por ahí en No, pero yo no me lo voy a quitar. en los medios comerciales diciendo que es un reloj de 8 Sí, millones claro, de pesos. claro. Me lo regaló el comité ejecutivo. Te lo regaló tu amigo Robert.
Roberto. Sí. No, nada de eso. Soy empresario. Bueno, Este, amigos de Radio AMLO, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. ya llegó Julio. ¿Qué en el andas programa. despidiendo? Ay, ay, llegó. Express. Llegó Julio, regalado. Pasa Julio, tenemos 10 minutos reservados para nuestro buen amigo Julio Enrique Peguero, que como siempre puntual a la cita en el Morral de Macario. Buenas tardes, Julio. Avanza porque el tiempo apremia. Buenas tardes, ya no quería pasar, pues llegué más bien aquí. Rayando caballo. Hay cosas, Aunque traes por ahí tu Rolls Royce, ¿verdad? hay cosas ahí que, bueno, hablar rápidamente. En este andar de Michoacán, porque es importante hablar de Michoacán, pues hay ciertos tipos, hay un tema político el día de hoy, que son la conformación de las comisiones políticas dentro de las comisiones dentro del Congreso del Estado, perdón. Sí, como ustedes saben, Morena tiene mayoría aquí en Michoacán, no calificada, pero sí mayoría de diputados en individual y con la coalición. Entonces, ese es el tema de hoy. Y en sí, muy rápidamente, pues, ya se conformaron las famosas comisiones. Presidencias de las comisiones. Y ahorita vamos a dar lectura rápido, cómo quedaron confirmadas, qué partidos encabezan. No vayan a tachar a Macario, por favor, de que da notas del gobierno, ahora va a decir que da notas del Congreso, de boletines, pero es importante. Exacto, pero es importante, pues, tenerlas en mente, tenerlas ahí presentes para poder pues, dar una opinión y para poder ver por qué ha generado tanto ruido. ¿Por qué es importante? Aparte de que se integra el Congreso, pues porque se ha dedicado a hacer una andanada mediática a este asunto, ¿no? Y no sé si la inexperiencia o la falta de madurez o el protagonismo de algunos personajes pues, sacan a la luz las pugnas o las diferencias internas que pueden haber. Recuerden que si nosotros cometemos un error o gritamos, se hace eco, pero si pasa en otros lados no pasa nada, independientemente de que se haya ganado la presidencia de la República e independientemente, y más con el factor de que aquí tienes un gobierno perredista, ¿no? Pero bueno, estamos. Asuntos electorales y participación ciudadana se quedan con Morena, ¿sí? Lo preside el diputado Fermín Bernabé. La de ciencia, tecnología e innovación también se queda con Morena, la preside la diputada Laura Granados. Comisiones y transportes se quedan con el PT, la preside el diputado Salvador Albizu Cisneros, del PT, que son de Morena, es del PT. No, del PT. Ah, y Fermín también es del PT. Entonces, no, Sí. Fermín de Morena no es para el PT. Sí, Fermín venía de otro partido. Sí. Venía del PRI, pero Entró por el PT. entró por el presidente del comité antiguo de aquí, de Dedo, pero entró por vía PT. ¿Sí? Nada más porque el PES no quiso, si no hubiera entrado también varios del... Ya sabes, no me vayan a regañar aquí, ya la redacción me anda regañando. Derechos humanos también la deja, es María Teresa Mora Covarrubias, creo que es del Verde, ¿no? No sé. Desconozco. Nadie la conoce. Desarrollo rural ¿Quién votó por queda del diputado independiente Francisco Cedillo de Jesús, que se quiso ir al PRD, que fue pluri de aquí y que luego la cuñada de cierto personaje le hizo firmar y esta cuñada se ganó que sea la secretaria de Asuntos Parlamentarios. Te digo, pues cositas ahí se leen hasta con el diablo.
Desarrollo social, así el Equigua, creo que es del Verde. Desarrollo sustentable y medio ambiente, lo preside Morena, la diputada Mayela Salas. Saludos, diputada. No nos traiga vueltas y vueltas, por favor. Desarrollo urbano, obra pública y vivienda, también Morena, la diputada Sandra Luz Valencia. Ay, amigo Juan Pablo, asesoraste bien ahí. Educación, Antonio Madrid, PRD. A ver, educación, Antonio Madrid, PRD. Ni modo, amigo Alfredo, ¿no te salió ahí el acuerdo con el rector? Hasta eso te salió de las manos, voy a creer, hombre. Hacienda. Esa es la más importante, por el gusto. Hacienda. La segunda más El importante. PAN. Hacienda y deuda pública, el PAN, Arturo Hernández Vázquez. No, somos bien chingados, son Morena. Ay, bueno, nos chamaquearon, ¿verdad, Alfredo? Fortalecimiento municipal y límites territoriales, Hugo Anaya Ávila, creo que tenés del PAN. Sí, igualdad de género, Lucila Martínez Manríquez. No está la diputada joven, indígena, No. lesbiana, Transexual. discapacitada, ¿no? Bueno, Adulta. ese se lo quedará, ¿verdad? Sí. Industria y comercio y servicios, Vilma también se queda con Morena. ¿Sí? Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Marco Polo, el PRI. Dejaron a los más honestos, bravo. Jóvenes y deporte, presidente David Cortés Mendoza, por favor. Si Marco Cortés no anda ni jugar canicas, y su hermano menos. Jurisdiccional, presidente Adrián Hernández Íñiguez, del PRI creo. Justicia, José Antonio Salas Valencia. Migración, nuestra amiga diputada Cristina Portillo. ¿Sí? Migración, Cristina, ¿cómo pues migración? Programación, presupuesto y cuenta pública, Norberto Antonio Martínez Soto, ¿no? Le dejaron al gobernador libre como el viento, Sí. peligroso como el mar. Pueblos indígenas, Omar Antonio Carrión Abud. Puntos constitucionales, Eric Juárez Blanquet, también del PRD. Régimen interno, prácticas parlamentarias, Octavio Campo Córdoba. Salud y asistencia social, María Cabrera Hermosillo. Seguridad pública y protección civil, Humberto González Villagómez. Trabajo y previsión social, Teresa López Hernández, es de Morena, qué bueno, también es una de las importantes. Turismo, Araceli Saucedo Reyes, ¿sí? Y las comisiones de vigilancia, atención ciudadana y gestoría. Zenaida, qué bueno, amigo Pérez Vélez, lo que te gusta, mi amigo, Comunicación social, Miriam Tinoco Soto. Transparencia y accesos, Escobar Ledesma. Y editorial, archivo, Brenda Fabiola Fraga. ¿Sí? También. Y bueno, esto es la comisión, esto se está armando el Congreso, se están formando las comisiones, esto va arrancando y ya tuvimos un desgaste mediático importante. Amigos diputados de Morena en Michoacán, es importante que este desgaste mediático no se dé. Aquí tienen este espacio, aquí podemos analizarlo bien. Este espacio es para eso, para decir la verdad. Para eso se formó esto, para romper este cerco informativo. Tenemos en cuenta también esto que estamos aquí chacoteando, porque con Benja y con Pompa nos gusta ser muy irónicos y luego están ellos dos. ¿Sí? El niño es cosquilludo, el niño es sonriente y le hacen cosquillas, pues peor. Entonces, pero son cosas que pasan en todos los partidos, de que se ponen de acuerdo, que el jaloneo, pero se demostró inexperiencia, mucha inexperiencia, ¿sí? Y mucho protagonismo. Esto no se litiga en medios de comunicación, esto no se pasa al amigo Davish por debajo de la mesa, ¿sí? No se le pasa a los buitritos de los medios aquí en Michoacán, que están muy controlados exactamente por el gobierno del estado, en su gran mayoría, si no es que en su totalidad. Y qué bueno, esto la gente no lo entiende y no lo comprende y no le interesa, aparte, ¿sí? Lo que le interesa es que se cumpla con lo que estamos proponiendo.
Esperemos que legislando se pueda hacer un contrapeso, ¿sí? Olvidémonos de acuerdos. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna, no es un buen aliado, ¿sí? Pascual Sigala no es un buen aliado, aunque quieran hacer política. Eduardo Tena, líder de UCEUM, no es un buen aliado. Le puse la vara muy alta, pero bueno, se han fotografiado con esos personajes, ¿sí? Gaudencio Anaya del SPUM tampoco es un buen aliado. Ahora todos son morenos desde un principio. Además eran morenos desde antes que se inventara Moreno. No son buenos aliados, ¿sí? Hacer acuerdos con el PAN dentro del Congreso tampoco es un buen aliado. Es lo peor que puede haber pasado. Y bueno, el tema en los medios de comunicación, en la conformación de estas comisiones, es y espero que no siga siendo el desacuerdo que hubo dentro de Morena, ¿sí? Falta liderazgo, de eso estoy consciente, pero más que nada falta experiencia y sobre todo, amigo Alfredo, de manera fraterna te digo, hice una opinión muy personal, cuídate de los medios de comunicación, viejo, no están de nuestro lado. Gracias. Alfredo Ramírez Bedoya, de los famosos RTV. Por cierto, un saludo a Ramón. Ramoncito, recuerdo que eras RTV. Que nos mande Alfredo, algo. Ya dijo que ¿Cómo iba a no? mandar un Recorte malabar. Torres Bedoya. ¿No? Bueno, ¿No era ya eso? es de tu colección. Ramoncito era Torres Bedoya, saludos, mi hermano. Saludos Te a Ramón, que extrañamos. ya no nos ve y no nos escucha. Te extrañamos, tampoco, pero- Ya, no, Espero que. ya nos ve para abajo. Espero que. Por Ya, encima, sí. nos ve por encima del hombro. Espero que la vida talicharra esté dando frutos. Bueno, amigos de El Morral de Macario, muchas gracias ahora sí por habernos acompañado esta tarde aquí en el programa del Morral de Macario. Gracias a mis compañeros Julio, Miguel y Benjamín Mendoza. Que prometió que iba a regresar. Aquí estoy. Aquí está mi buen amigo Benjamín, que por ahí hizo berrinche y me odió por algunos No, es que días. no. Bueno, unos meses. No me pagaba Macario a tiempo, ¿no? Así como. gracias, nos esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Goodbye, Mickey. Goodbye, Mimi.